con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar el siguiente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bueno, tenemos como invitado a Jaime Altaus, antropólogo y periodista, para hablar de este tema importantísimo, un camino claro para la formalización minera. Él ha hecho su columna en El Comercio los días sábados y este tema me parece que es interesante para que lo pueda comentar. También tenemos a Pablo Bryan, ¿no? Pablo Bryan, que es un consultor independiente en gestión social y también un comunicador muy reconocido. Vamos a hablar acerca de los ataques recientes que se han producido a la minería formal, fundamentalmente en Patás, y los efectos que esto pueda traer. También tendremos vamos a hablar un poco de Exponor Chile, un evento en Chile, con el presidente de la Cámara peruano-chilena, Juan Carlos Fischer, y con el jefe de manufactura de Promperú, Elmer Lava. Así que un programa bastante completo y esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Vamos ahora a escuchar las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio de Energía y Minas adelantó que al cierre del 2023 las inversiones mineras registradas habrían sumado alrededor de 4.500 millones de dólares, una caída de 16.10% respecto a los 5.364 millones de dólares alcanzados en el 2022. En el cuarto trimestre de 2023, Hochschild Mining obtuvo una producción atribuible de 82.251 onzas equivalentes de oro o 6.8 millones de onzas equivalentes de plata, ligeramente superior a la del tercer trimestre. En tanto, la producción total al cierre del año pasado fue de 300.749 onzas equivalentes de oro o 25 millones de onzas equivalentes de plata. Según el estudio Impacto Económico y Social de Antapacay, realizado por Macrocónsul, Antapacay ha destinado hasta la fecha 559 millones de soles en aportes sociales para la provincia de Espinar, Cusco, durante la última década. Estas inversiones han sido fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible en la región. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Nos encontramos ahora con Jaime de Altaus, antropólogo y periodista. Por supuesto lo hemos invitado, él ha venido ya antes, pero lo hemos invitado especialmente porque en su columna del diario El Comercio de los sábados ha desarrollado un tema como el plan serio de formalización minera que queremos que nos cuente un poco más. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Bien, felizmente. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, gracias a ti por venir, cuéntanos un poco de esta columna, de lo que has desarrollado ahí, con un tema que venimos tratando en Rumbo Minero, con César, con diversos especialistas, y parece una fórmula que nadie logra descifrar hasta el momento, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu aporte a esto. Bueno, en realidad la columna se origina en esta movilización que hubo de los mineros informales, eventualmente ilegales también, en contra del decreto legislativo que en buena cuenta busca sincerar el reinfo, ¿no es cierto? Es decir, retirar del reinfo todos aquellos que no tienen, digamos, una inscripción vigente y todo lo demás, para que no se use el reinfo como una patente de corso para los mineros ilegales, que puedan seguir comercializando, vendiendo, siendo en realidad ilegales, ¿no? Pero no solamente hay mineros ilegales, también hay muchos mineros informales, ¿no? Y entonces el asunto es que se necesita una solución de fondo. Digamos, tú puedes cerrar efectivamente el reinfo. De hecho, el reinfo se va a cerrar el 31 de diciembre de este año. Y tiene que cerrarse porque en realidad es una especie de engañamuchachos. Hace años que se viene postergando, prorrogando y todo lo demás, y no se resuelve el problema de la informalidad. Ahí pongo un dato interesante, y es que, por ejemplo, en Arequipa hay 3.350 mineros informales que tienen un registro vigente en el reinfo. Vigente significa que han presentado sus instrumentos
sus instrumentos ambientales para que sean aprobados, como el IGAFON, Plan de Minado y otros, pero el gobierno regional no los procesa. El año pasado el gobierno regional apenas formalizó o aprobó 20 de los 3.350. Es decir, a ese ritmo vamos a llegar al año 3.000 sin haber formalizado nada. Es decir, no se está formalizando. El sistema que se ideó para formalizar nunca funcionó y no funciona. Por eso, Jaime, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el pecado original del Reinfo? ¿Qué cosa es lo que falló como para que esto no se plasmara? Porque cuando salió en su momento casi como una solución mágica, parecía que se acercaba a la pretensión, evidentemente, de formalizar a todo este sector minero. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, los requisitos que se piden son efectivamente, en muchos casos, demasiado exigentes, en algunos casos a nivel incluso de la minería formal, es decir, debería simplificarse lo que se pide. En otros casos, lo que pasa es que esto se ha encargado a los gobiernos regionales, porque el nivel artesanal y de pequeño minero corresponde a las direcciones regionales de minería de los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales no tienen ninguna capacidad de procesamiento, entonces no procesan, no funciona. Es decir, esto hay que retirárselo a los gobiernos regionales y crear una entidad nacional o digamos, utilizar lo que ya existe. Hay una Dirección General de Formalización en el Ministerio de Energía y Minas, pero que es muy débil, muy pequeña. Quizás una especie de COFOPRI, digamos, pero para la formalización minera. Ya en los 90 se desarrolló el catastro minero que funcionó bastante bien. A partir de ahí habría que, en fin, hay que hacer un trabajo serio que identifique los distintos tipos de realidades que hay, porque de los supuestos 400.000 o más mineros informales, en realidad mineros propiamente dichos, es decir, dueños de la operación, de la bocamina, en fin, no son más de 10.000 o 15.000 probablemente, según las personas entendidas. Todo lo demás son trabajadores de esos mineros, tanto los dueños como los trabajadores en la informalidad. Trabajadores que reciben normalmente un pago en oro, es decir, ellos trabajan, digamos, que puedo decir, de 30 días para el minero y la producción de 10 días, digamos, ya es para el minero. Pero hay algo esencial que tú dices, que no hay que empoderar más a los gobiernos regionales sobre esta materia. Porque evidentemente es un fracaso desde toda perspectiva y muchos aspectos. Por ejemplo, un reciente proyecto de ley llamado de reordenamiento territorial también le daba o le otorga a los gobiernos regionales, además, una especie de varita mágica para dar soluciones a algo que, más bien bajo otro concepto, que es el de desarrollo territorial, se están estableciendo una visión completamente diferente. Claro. No puede pasar por el empoderamiento de los gobiernos regionales. No, yo creo que este es un problema tan complejo que abarca tan gran cantidad de gente y potencialmente tan importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la criminalidad, porque digamos, la criminalidad se aprovecha de esta situación. Esto requiere un plan serio, un organismo que realmente empiece a resolver este tema. Y otro de los problemas que ha tenido el Reinfo es que muchos de estos mineros están también en concesiones de terceros. Y entonces tienen que presentar un contrato. Y ahí eso hay que manejarlo bien. Por ejemplo, este decreto legislativo que ha salido te exige presentar un contrato de explotación en 90 días, pero solamente con aquellos dueños de la concesión que tienen autorización para explorar y explotar. Y según me dicen, en el propio MINEM, en el propio Ministerio de Energía y Minas, ahí no son más de 2.000 de los 80.000 que están en el Reinfo, que están en concesiones o en lugares de las concesiones que tienen permiso para explotar, que están explorando o explotando. Es decir, que es un número bien acotado, y si es acotado es manejable desde el punto de vista de la solución que se puede buscar en esos casos, ¿no? Claro, pero ellos a su vez, los que tienen porque lo que decían en la marcha es que no tienen permiso de los terrenos, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? O si es privado, alguien tiene que sacar, o sea, el dueño tiene que sacar su permiso y tiene que a la vez subcontratar con contratos, ¿no? Es subcontratar a la gente que va a hacer minería
como si fuese, o contratarlos como empleados, pero tiene que haber una solución. Allá está un poco de la ilegalidad también. Y entonces, y en otros terrenos son del gobierno, son del Estado. Entonces, esos terrenos el Estado tendría que ver la manera, no sé, de aparcelarlos, pero hay que llegar a una solución porque mientras se manejan más de 2.500 millones de dólares al año y el oro sale por Brasil y por Bolivia, el gobierno se queda sin ni un pedazo de la torta, siendo recursos naturales de todos los peruanos, ¿no? Así es. Y como no hay ninguna clase de manejo ni de regulación, entonces se practica una minería dañina, se usa mercurio en el procesamiento del oro, etcétera. No hay manera de fiscalizar, de ordenar, de mejorar el nivel tecnológico de estas explotaciones. Entonces, es claro, por ejemplo, Rafael Belaúnde, padre, propone reducir el tamaño de las cuadrículas, que según él son muy grandes, entonces habría que dividirlas en 4. Entonces, porque no necesariamente, en una concesión minera, las partes de la concesión que se explotan realmente son muy pequeñas. Entonces, si tú divides, vas a tener más espacio para los, digamos, que los que están en la concesión puedan trabajar en un lugar donde, en fin, hay que buscar soluciones, y son arreglos complejos, porque hay que resolver este problema. Es decir, si el Perú resolviera este problema, habría que dar un salto civilizacional, diría yo, muy importante, y un salto en el nivel de legalidad, digamos, de Estado de Derecho que tenemos, ¿no? Y es una manera también de cerrarle espacio, de quitarle espacio a la minería ilegal, a la criminalidad en última Probablemente instancia. con la estructura de unas cuadrículas más pequeñas se promueve un principio elemental en todo este tipo de actividades, que es la asociatividad. También, ¿no es cierto? También, claro. Hay que apuntar a eso, a que ellos, manejando una concesión muy pequeña, pudieran asociarse con otros. Una pregunta final de mi parte, Jaime, respecto a cómo terminó lo de la marcha a la cual tú aludiste, porque llegaron al Congreso, fueron recibidos por representantes de Perú Libre que hablaban de la oligarquía minera que no deja de alguna manera o entorpece o no favorece la formalización. ¿Qué piensas tú respecto a estos conceptos que de repente los sacan algunos políticamente de la manga, como Iván Arenas ha sostenido en un último artículo diciendo la politización también está de por medio en todo este problema? Sí, pues claro, ahí hay lo que yo he llamado una suerte de utilitarismo ideológico, ¿no? Porque estos en realidad son pequeños empresarios o medianos en algunos casos hipercapitalistas, ¿no? Hipercapitalistas, pero digamos se valen de una retórica, de una narrativa, como se dice ahora, ideológica de izquierda, porque usan la retórica del partido, de la bancada que los está recibiendo en el Congreso, que es Perú Libre o Guido Bellido, en fin, esta gente, ¿no? Que son los que de alguna manera estuvieron promoviendo la minería informal e ilegal durante el gobierno de Castillo, dándoles patente de corso. Entonces, claro, se arropan en esa ideología que les sirve, acusan pues a la oligarquía minera de ser la responsable de ese decreto legislativo, ¿no? Incluso hasta llevan a pedir una asamblea constituyente para acabar pues con esta oligarquía minera que transnacional y todo lo demás. Unos trasnochados completos. Claro, pero en realidad están utilizando las armas políticas que le da, digamos, la bancada que los está recibiendo en el Congreso para que les den entrada, ¿no? Entonces ahí hay una falencia también de otras bancadas. ¿Qué hace Fuerza Popular? Que no los recibe, no los escucha, no busca pues una solución. En la época, en los 90, en Fuerza Popular se han olvidado de los avances que hubo en los 90. En los 90 se hizo el catastro minero, que fue digamos que es fundamental para encontrar una solución a esto. Entonces busquen pues a los ingenieros de esa época y construyan una solución en la PCM no los reciben, es decir, hay que sentarse a la mesa. Sentarse en la mesa y ver, bueno, cuál es el problema. Ahí vamos buscando soluciones y hay que encontrar una salida, y no simplemente una salida puramente punitiva o temporal, digamos, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Jaime, muy claro y muy interesante tu columna. Esperamos tenerte en otra oportunidad aquí en Rumbo Minero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Ahora vamos con un comentario de Expomina de parte de Gabriela Chicoma. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Golfis Las Américas, e integrado por un consejo consultivo de reconocidos líderes mineros que nos apoyarán a lograr una magnífica organización. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú: oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Bien, en nuestro bloque América Mining nos encontramos ahora enlazados desde Wall Street, Nueva York, con José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado de estar siempre con ustedes. José, el último incidente en Jordania, donde 3 soldados estadounidenses murieron y 20 más fueron heridos por un dron utilizado por un grupo de la milicia vinculado a Irán, ha sumado tensiones en los mercados petroleros que, manteniéndose estables, ven con ansiedad la respuesta de Estados Unidos, sumando este evento a los conflictos en Ucrania y Gaza. ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas en el contexto de las cotizaciones del crudo, teniendo en cuenta estos problemas que han pasado? Según Barron's, Jorge, los mercados petroleros están nerviosos por la continua violencia en Oriente Medio. O sea, ya la publicación que los operadores de los mercados de energía se han mantenido a la expectativa con relación a los precios del petróleo, que no habiendo incrementado sus cotizaciones sustancialmente, a pesar de la violencia en Medio Oriente, de hacerlo podrían aumentar el costo económico de los conflictos y marcar un retorno de la presión inflacionaria. Y la situación, en efecto, se está complicando después de la muerte de los 3 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y los heridos en un ataque con drones en una base logística en Jordania por parte de esas milicias radicales respaldadas por Irán. El presidente Biden ha prometido tomar represalias y los mercados financieros están a la expectativa de las medidas, en tanto que cualquier acción contra Irán no solo de hecho expandiría el conflicto en Israel más allá de Gaza, sino que afectaría los precios de la energía. El crudo Brent ha cotizado alrededor de $82 el barril durante la semana, mientras que el West Texas Intermediate cotizaba poco más de 77. Señalando analistas entrevistados por Barron's que lo más probable es que la administración Biden en un año electoral actúe de una manera que se afecte mínimamente el precio del petróleo. Según los mismos, cualquier nivel superior a $85 por barril para el Brent es una zona de peligro en el año electoral. Hace un año el Brent cotizaba por encima de los $87, mientras que el WTI rondaba los $79, habiendo la administración Biden hecho lo posible e imposible para mantener las cotizaciones bajas. Según Barron's, los precios del petróleo también han reaccionado a informes con relación a que los negociadores estadounidenses habrían logrado avances de un acuerdo según el cual Israel suspendería temporalmente los combates en Gaza durante 2 meses a cambio de la liberación de 100 rehenes capturados por Hamas en el ataque el 7 de octubre. Concluye la publicación que pese a la calma reinante, el mercado sigue viviendo un riesgo muy real, entre comillas, de volver hacia la situación del 2019, cuando más de la mitad de la producción de Arabia Saudita se redujo después de ataques en el Golfo Pérsico, señalando que el estrecho de Hormuz es el punto de estrangulamiento de suministros más crucial del mercado petrolero y alrededor del cual hay hoy un conflicto con la milicia Houthi que está atacando navíos
en el Mar Rojo. Meses, semanas de tensiones en los mercados energéticos. Y hablando de los mercados energéticos y de los Estados Unidos, la administración Biden, José, esta semana ha determinado el congelamiento de las licencias de exportación de gas licuado. ¿A qué se debe esta medida y cuáles son los probables efectos que cause? Decisión importante, César, y que podría tener un efecto en las dinámicas de la producción del gas peruano en la medida que somos un productor y potencial exportador de gas. La administración Biden ha congelado todas las aprobaciones para nuevas licencias para exportar gas licuado natural desde los Estados Unidos, siendo una moratoria que señala Bloomberg afecta a miles de millones de dólares en proyectos en marcha. El Departamento de Energía de los Estados Unidos está analizando las exportaciones de gas natural a Europa, Asia y otros países con los que los Estados Unidos no tienen acuerdos de libre comercio, revisando nuevas exportaciones caso por caso para determinar si son de interés público. Las leyes vinculadas al interés público datan del 2018. Según el presidente Biden, la moratoria tiene que ver con el impacto que las exportaciones tienen en los costos de energía, la seguridad energética de los Estados Unidos y el medio ambiente. Es una medida muy controvertida que ha generado mucho ruido esta semana, generando una protesta de los productores de gas, pero que apunta, según Bloomberg, al debate a futuro en el gas como generación de energía, y ahí la relevancia para el Perú. Por un lado, señalan los defensores del gas, el mismo reduce el uso del carbón a fin de que Europa dependa menos del carbón para generar electricidad y mantenga su independencia de Rusia. Sin embargo, señalan los medioambientalistas que la infraestructura que se está construyendo para licuar y exportar el gas podría determinar que quememos gas por décadas a futuro y que se desplace el desarrollo de energías alternativas en favor del gas. Por lo pronto, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso está convocando audiencias para investigar la decisión, mientras que los laboratorios nacionales del Departamento de Energía realizan estudios para definir el caso, que van a tomar varios meses. Los mismos van a tomar en cuenta factores vinculados a mercados, economía, seguridad nacional y consideraciones medioambientales relacionadas a las emisiones de gases en efecto invernadero para hacer recomendaciones a la Casa Blanca. El gas es más limpio que el carbón. Sin embargo, no está muy claro cuáles son los efectos del metano, que es el mayor elemento en el gas natural licuado en el calentamiento global. El gas natural de los Estados Unidos, por otro lado, se produce vía fracking, y el fracking tiene un efecto, el esquisto, en el uso de agua y la contaminación de suelos. Estados Unidos actualmente es el mayor productor de gas en el mundo, y su producción más la de Noruega han posibilitado que las cotizaciones del gas se mantengan bajo control en Europa después de la invasión en Ucrania. En Estados Unidos hay 7 operaciones ya de exportación de gas licuado, 10 proyectos aprobados que van a continuar, 4 proyectos que se van a ver directamente afectados y una docena que también se van a ver afectados por esta nueva decisión. Un debate, César, al que tenemos que prestar atención, particularmente en el Perú como productores de gas, y por ser el segundo productor de cobre más importante del mundo, el que el gas no desplace a las energías renovables favorece a los minerales críticos. Bien, muchas gracias, José, por la información. Y te esperamos la próxima semana. Así será. Bien, como ustedes saben, la revista Rumbo Minero es una revista donde el editor internacional es José González y todo nuestro equipo de Rumbo Minero. Usted puede entrar a www.rumbominero.com y podrá acceder a la revista virtual, bajarse toda la información cada 45 días, más de 400 páginas de información importantísima, no solo del Perú en minería, sino de América en lo que es minería. De manera gratuita puede bajárselo en www.rumbominero.com. César. Así, Jorge, momento de presentar el bloque de activos mineros AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú,
con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. Bien, tal como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Pablo O'Brien, consultor independiente en gestión social y comunicaciones. Vamos a hablar un poco de un nuevo ataque a la minería formal y sus efectos en las inversiones. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias por su invitación, un gusto como siempre. Bueno, estamos viendo ataques constantes, extraños. Está habiendo pues, un tema de derribo de torres de alta tensión, muertes, y en la zona de Patás se agudiza más, pero hay otras zonas en el Perú donde se está viendo minería, digamos, ilegal en algunos casos, porque todos sabemos que está la artesanal, que están los que se quieren formalizar, que todavía son informales, pero se quieren formalizar, y de ahí tenemos otro grupo que no se quiere formalizar. Claro, que es a la que Dante Vera y otros han comenzado a denominar la minería criminal, ¿no? Que incluso está ya en manos de organizaciones criminales, ¿no? Como el Tren de Aragua y otros. Por ejemplo, este asesinato reciente que hubo tremendamente cruel en Patás de un minero. Ahí quienes han estado detrás de esto han sido un grupo que son los pulpos, aparentemente, según las informaciones de la policía, en la que ellos están operando también en esta zona, ¿no? O sea, tienes el Tren de Aragua, los pulpos, que es un grupo criminal de Trujillo, que se dedica a estas extorsiones. Ustedes recordarán que ponían stickers en transportes. Bueno, ellos ahora están también operando en esta zona de Patás. Y este atentado que ha habido, que no es el primero, ¿no? Ya es el tercero o cuarto, si la memoria no me falla. Incluso hubo uno recientemente en agosto pasado, cuando hubo todo este problema de las paralizaciones, en que vuelan las torres de alta tensión como represalia o como una manera de amedrentamiento contrapoderosa para impedir que puedan seguir haciendo las actividades mineras, porque sin electricidad no hay actividad minera. Entonces, esta situación que se vive permanentemente en esta zona ya está totalmente salida de control, y las medidas que viene tomando el gobierno, como la declaración de estado de emergencia o colocación de ampliación de puestos policiales en la zona, no están surtiendo efecto. O sea, ya las declaraciones de emergencia en el país, que supuestamente se daban para imponer el orden, ya son absolutamente declarativas, ¿no? Y el problema, como hemos mencionado en otras de nuestras conversaciones, es que el Perú como Estado, como nación, está perdiendo el control territorial de vastas zonas. Ya no solamente es el Braem, y ahora tenemos Patás, ¿no? Que supuestamente en Patás además tenemos 3 importantes proyectos mineros en actividad. Pero está habiendo una migración sobre el producto, hablan de eso también, ¿no? O sea, una cosa es que tú tengas oro ilegal y otra cosa es que tengas cocaína.
Claro, obviamente O sea, yo prefiero ser minero ilegal que ser productor de cocaína, ¿no? Claro. O sea, las actividades de este tipo que se han vuelto sumamente rentables. Y menos riesgosas, entre comillas. Menos riesgosas, entre comillas, que ser pues un traficante, ¿no? Entonces, está ocurriendo esta situación. A pesar de eso, también hay que señalarlo, no ha disminuido la producción de cocaína y de dióxido de coca en el Perú. Está igual. O sea, sí, ese traslado no es tan automático. O sea, sigo haciendo esto y también me dedico a esto otro, ¿no? Hay una simbiosis, entonces. Claro, pero puedo decir, ¿de dónde has obtenido todo este dinero? Bueno, de la minería, ¿no? Entonces, una forma, digamos, de lavar incluso con una actividad lícita, porque la minería pues es una actividad lícita, solo que si la llevas de determinadas formas se convierte en una actividad ilegal. No así el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico sí es totalmente ilícito. Ha mencionado, Pablo, me parece un concepto clave, lo de la pérdida del control territorial. Yo me temo que no se ha tenido permanentemente, incluso cuando hablamos del tema del narcotráfico, ¿no? Porque en realidad todo esto que empieza con la informalidad y luego se traslada a la ilegalidad, evidentemente se desborda y más bien no hay imperio del Estado como para poner su pie ahí. ¿De qué manera se puede recuperar, aunque sea mínimamente como se hizo, por lo menos en el caso del narcotráfico, con las interdicciones, con compromisos internacionales, recuperar el control territorial donde opera en la actualidad esta minería ilegal? Mira, yo creo que esto ya se está convirtiendo, no es estrictamente en un problema de orden interno, hay otros temas que hay que resolver, ¿no? Temas económicos, sociales que hay que ver, pero yo creo que es muy importante hacer una política realista de formalización minera, ¿no? O sea, que hay que realmente ponernos a pensar en qué cosas debiéramos hacer para generar los temas de una auténtica formalización minera para separar un poco la paja del trigo, ¿no? Además ya se necesita. Hay mucho dinero ahí, ¿no? Hay mucho dinero y son recursos de la nación. De la nación, sí. O sea, que la gente que se está dedicando a estas actividades y que no paga impuestos, etcétera, en realidad le están metiendo la mano al bolsillo a todos los peruanos. Nos está robando a todos. Se nos va un poco el tiempo y quería tocar la segunda parte, que es el tema de inversiones. Todo este desbarajuste como imagen para los inversionistas, ¿cómo ves tú el tema? No solamente es un problema de imagen, es un problema real. O sea, que no puedas operar porque te vuelan una torre es gravísimo. Pero si vemos otros proyectos mineros que están invadidos por mineros ilegales, como por ejemplo las Bambas, ¿no? Que tienen minería ilegal dentro de los tajos, tanto el de Sulfobamba, que está en la comunidad de Huancuire, que está haciendo actividad de minería ilegal, pero también el futuro tajo, que es el de Sulfobamba, que está la comunidad de Pamputa, donde dicen de que hay 1.500 mineros ilegales en esa zona. Ese proyecto yo lo veo sumamente difícil que se pueda realizar. El proyecto minero Los Chancas de Sauder en Apurímac está también invadido por mineros ilegales. Esa situación es sumamente grave porque simplemente no vas a poder desarrollar esos proyectos que están en la cartera. O sea, que hasta el momento no se pueda empezar a construir el Tajo de Huancuire, es pues gravísimo para el Perú. Eso debió haberse terminado en 2020, ¿no? Empezarse a hacer y ya exportar. El principio de autoridad nos está fallando. El problema es lo que mencionaba César hace un momento, ¿no? O sea, el problema es que en el Perú no podemos hacer cumplir las leyes y eso nos convierte en un país inviable. Eso es el gran problema. Se acaba de dar una ley, supuestamente si en 90 días no te has formalizado, se cierra Reinfo y ya eres un ilegal. ¿Vamos a poder cumplir esa ley? O sea, el Estado peruano tiene las capacidades para hacer cumplir la ley y el problema de la minería informal e ilegal se ha convertido en un problema ya de orden interno y de orden interno muy serio. No solamente por la presencia de estas actividades y estas organizaciones, sino también por la penetración de estas actividades en la política. Tu impresión sobre la movilización del lunes pasado, que fue, a nuestro juicio, numeroso,
no digo contundente, pero de todas maneras una movilización donde se visualizó casi como un tema nacional, obviamente como tenía que ser, los reclamos de este sector. ¿Cuál es tu impresión? ¿Lograron algo? ¿Tienen algún impacto? Yo creo que no han logrado lo que buscaban. Además querían presionar al Congreso para que aprobara la ley de que se abre el Reinfo. No lo consiguieron. Pero creo que también es una época en la que es muy difícil movilizar a los mineros ilegales porque esta es una época de lluvias, es complicado. Yo creo que esa es una batalla que va a tener el país como nación en los próximos meses. No es un tema que yo creo que sea cerrado. Cuando realmente se den cuenta que ya no van a poder realizar las actividades, seguramente va a haber mayores manifestaciones, pero lo que es probable es que no ocurra nada y que esta ley finalmente quede en letra muerta, como la gran mayoría de las leyes, porque lamentablemente tenemos una policía muy corrupta, las instituciones como la SUNAT, etcétera, que debieran activarse para hacer estas cosas, no van a hacer nada. No hay una idea clara en el Ministerio de Energía y Minas de qué hacer. Entonces, esta situación va a quedar ahí flotando y la actividad se va a seguir desarrollando sin mayores consecuencias. De acuerdo. Ok, muchísimas gracias Pablo O'Brien por estar con nosotros, consultor, especialista en gestión social, y esperamos tenerte en otro momento en Rumbo Minero. Encantado. Muchas gracias por la Ahora vamos con los anuncios de Gabriela Chicoma sobre Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024, con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Raise Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Tumi Raise Boring. Bien, ahora quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruana Chilena, y a Elmer Lava, jefe de manufactura de Promperú. Vamos a hablar de la presencia peruana en Exponor, como todos saben, un evento importante en Chile, 2024. Comenzando un poco dándole la bienvenida a ambos, muchas gracias por estar en Rumbo Minero nuevamente. Juan Carlos, ¿cuáles son las novedades que trae esa nueva versión de Exponor 2024 y bajo qué contexto de la minería de Chile se realizará? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que Exponor es una de las ferias más importantes que hay en el área, y para Chile es tremendamente importante, sobre todo por el nivel de éxito que ha tenido la presencia peruana desde que se inició. Yo he tenido la suerte de haber sido invitado y de verdad hay mucho entusiasmo por la presencia peruana. Dicen los directivos de Exponor que en esta oportunidad le están dando mucho ímpetu y mucho énfasis al tema de la sostenibilidad y la sistematización de los temas mineros. Está Chile y Perú en el borde, digamos, de la inversión mutua en el tema minero, y eso realmente es tremendamente importante específicamente para Exponor y la presencia peruana. Las veces que yo he estado ahí es realmente hasta emocionante, te diría, porque ver el interés que hay por Perú. Entonces, evidentemente, decirte a priori cuáles son qué es lo que se espera de la feria, evidentemente muchísima presencia e incrementar las operaciones que se dieron el año pasado, ¿no? ¿El merengue consistirá en la participación de los proveedores peruanos y qué tipo de actividades se piensa realizar ahí, en Exponor? Esta será la 7ª participación consecutiva de un pabellón peruano en Exponor, y principalmente lo que se busca es que los proveedores peruanos, principalmente que atienden la pequeña, mediana y gran minería, puedan generar contactos, tener networking con los visitantes de la feria. Y en ese sentido, pues, se espera la interrelación con mineras, contratistas mineros, entre otros, así como también la Oficina Comercial de Perú en Chile
genera una agenda de negocios. Con estas minas que les mencionaba, por ejemplo, podemos tener a Collahuasi, Codelco, Sierra Gorda, entre otros, para citas individuales puntuales para nuestra oferta exportable. Los proveedores peruanos también pueden aprovechar para visitar faenas mineras, porque Antofagasta es la región minera por excelencia de Chile. También van a poder tener la posibilidad de participar en seminarios, otras charlas de networking, entre otros, ¿no? Pero principalmente lo que se busca es eso, posicionar, consolidar y promover la oferta exportable de Perú, que tiene una oferta exportable de calidad. Juan Carlos, ¿sigue siendo el Perú un país atractivo para las empresas proveedoras chilenas a pesar de la coyuntura política y social por la que atravesamos, piensas tú? ¿Y tienes un estimado de cuántas empresas proveedoras mineras trabajan en el Perú? Mira, de acuerdo a las cifras que nos han confirmado, estamos hablando de más de 7.000 empresas peruanas, pequeñas y medianas, de proveeduría de servicios. Creo que la oferta que representa Perú y la oportunidad que representa Perú a nivel de negocios para Chile o para cualquier parte del mundo, independientemente de la situación de incertidumbre política que se vive, es un hecho real. En el Perú, al final de cuentas, las cosas no terminan pasando. O sea, en el fondo no existen los riesgos de grandes manifestaciones o de colapsos, digamos, sociales, como se ha dado en otras partes, y eso hace que Perú siga siendo tremendamente atractivo. Nosotros desde nuestra institución hemos sido testigos para bien que no hemos tenido ninguna empresa que haya decidido retirarse del Perú, ninguno de los proyectos o de las empresas que han estado pensando en invertir en el Perú se han retirado o han disminuido su proyección en el Perú, todo lo contrario. Se siguen recibiendo todas las semanas, todos los meses. El mes de verano es evidentemente un poco más relajado, pero eso no ha variado. Entonces eso que es un símbolo inequívoco que Perú sigue siendo tremendamente atractivo para Chile en este caso. Elber, habías mencionado finalmente mi pregunta acerca de la fortaleza que tiene nuestra oferta exportable a través de nuestros proveedores para un país tan minero como Chile. ¿Pudieras desarrollar un poco más eso acerca de cómo han avanzado los proveedores peruanos en este mercado minero chileno? Claro, nuestra expertise trabaja tanto minería subterránea como minería a cielo abierto. Entonces, dados, por ejemplo, los altos costos operativos de la minería chilena en los últimos años y también que la ley minera está siendo decreciente, se necesita pues los servicios de proveedores de calidad como los peruanos para poder proveer esos tipos de productos, tanto consumibles, por ejemplo, bolas de molino, geomembranas, entre otros, equipos, porque tenemos también proveedores que ofrecen perforadoras, por ejemplo, equipos de sondeo, equipos para hacer chimeneas en las minería subterránea, pero también a otro nivel, en el caso de servicios, también tenemos empresas que ofrecen trabajos de obra civil, la construcción de equipos de ingeniería, ¿no?, en la mina, y finalmente también tenemos un grupo de proveedores que ya tiene instalaciones, sea almacén o también a nivel productivo. Entonces, son diversas fases de la internacionalización que los proveedores están cumpliendo, proveedores peruanos nuestros, y que esperamos pues seguir posicionando y consolidando en la minería chilena. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Los esperamos en otro momento para poder hablar un poco más de Exponor y de los detalles. Hace mucho que Juan Carlos no nos visita, así que siempre que me llaman acá estoy. Esperamos, Chile siempre es un país muy importante en minería, así que esperamos poder tenerlos a ambos en otro momento conforme vayan avanzando las cosas. Muchas gracias. Gracias. Bien, llegando al final del programa, Pablo O'Brien un poco pesimista, pero es una realidad. El desorden que tenemos con respecto al reinfo es muy complicado. No le han encontrado la llave ninguno de los gobiernos, ni ni los anteriores. Estamos perdiendo un poco el control del territorio. Estamos perdiendo el control de 2.500 millones de dólares, o sea, casi 2 tía Marías al año, dinero que debería, no todo, pero debería recaudar una parte y pagar impuestos. Y encima el oro se va por Bolivia y se va por Brasil. Entonces es un tema que no es menor, es un tema muy importante, ¿no? De ahí que Jaime Altaos, nuestro otro invitado, plantea desarrollar con imaginación una salida a este problema
de la informalidad, porque no podemos taparnos los ojos ni ser radicales en irnos de un extremo al otro, que con el cierre del Reinfo hay santa solución. Hay que buscar en el intermedio una solución, y sobre todo cuando Jaime de Althaus demanda actitudes firmes políticas como la de Fuerza Popular. ¿Cómo es posible que la gente de Perú Libre reciba a la marcha y no hay compromiso de otras fuerzas políticas que se supone que están más identificadas, ¿no es cierto?, con una actividad donde se invierte capital, donde se cree en la libertad del mercado, como pueden ser parte de este sector informal? Además hay que sincerar un poco las cifras, ¿no? Más fácil va a ser si hay 2.500. Así es. ¿No? Si hay 2.500 que realmente son, tienen la posibilidad de poder legalizarse. Y yo creo que hay que sincerar las cifras y legalizar lo que hay que legalizar, y el resto no es legal. Se acabó. De acuerdo. ¿No? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, a César Campos. Mi nombre es Jorge León Benavides y hemos estado con ustedes desarrollando el presente programa de Rumbo Minero. A continuación viene, como siempre, nuestro programa Perú Construye, para hablar un poco de infraestructura y construcción. Muchas gracias.